Se pide calcular la altura de un edificio que está en una montaña. Entonces tenemos aquí el edificio, lo vamos a poner así, y tenemos también la montaña que, por ejemplo, es esta. Y estamos situados aquí en esta base, una especie de valle, ¿no? Entonces tenemos por un lado la altura del edificio, que va a ser esta. Y tenemos también que si prolongamos esto, aquí tenemos la proyección de este punto en el suelo, donde estamos nosotros, cota cero, altura del nivel del mar. Bueno, tenemos que este será un ángulo de 90 y ahora aquí tenemos varios ángulos. Vamos a colocar aquí un segmento, el segmento determinado, por ejemplo, por los puntos B, C, que marcan una distancia D entre ambos, ¿vale? Bueno, pues nos dan, por un lado, podemos medir este ángulo, ¿no? Y este ángulo es el que llamaremos, por ejemplo, ángulo gamma, ¿vale? Tenemos, por otro lado, el ángulo desde aquí hasta la parte superior, hasta este punto, y este ángulo lo vamos a llamar completo, vamos a ponerlo aquí, que está más claro, beta. Bueno. Y por último tenemos este ángulo desde aquí hasta el vértice este. Y este ángulo lo vamos a llamar, por ejemplo, alfa. Bueno, pues tenemos así ahí esos tres ángulos, ¿no? Los tres ángulos. Entonces, desde este punto debemos medir tanto la base del edificio, que estaría aquí, imaginamos el edificio, ahí. Entonces, desde este punto, la base y la altura, y cogemos esos dos ángulos, a la base y a la altura, ¿vale? Y luego desde este punto, la altura, ¿vale? Pues son los tres datos que nos dan. Bueno, pues aquí lo que habrá que hacer es simplemente, para calcular la distancia esta, voy a llamar esto MN, estos dos puntos MN, lo voy a marcar ahí en otro color para que se vea más claro. Pues hay que calcular esta altura, definido por el punto M y por el punto N. Bueno, entonces, para calcular esa altura, decíamos MN, distancia entre esos dos puntos, ¿vale? Bueno, pues para calcular eso, decíamos que llamábamos a este segmento de aquí D, lo vamos a marcar más para que se vea más claro. O sea, este es el segmento entre estos dos puntos D. Entonces, la forma de calcular eso es la siguiente. Tenemos que MN va a ser igual a la distancia esa que acabamos de nombrar, distancia D, que multiplica al seno del ángulo alfa, seno de alfa, por seno de beta menos lambda, ¿no? Beta menos, a ver que está saliendo fuera, beta menos lambda. Todo ello dividido entre seno de beta menos alfa, que multiplica a coseno de lambda, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de calcularlo, ¿vale? Bueno, por último, solo decir que podemos hacer esto gráficamente para no tener que andar buscando los datos. Por ejemplo, si esto mide, vamos a poner aquí, 43 grados. Esto, por ejemplo, mide 62, vamos a poner 62 grados. Y esto, por ejemplo, mide, vamos a poner 57 grados. Recordamos que tanto los senos de los ángulos como los cosenos podemos venir a este gráfico. Aquí está marcado 0,1, 0,2 hasta llegar aquí arriba a 1, ¿vale? Y aquí igual 0,1, 0,2 hasta llegar aquí a 1, ¿vale? Bueno, pues si quiero coger un ángulo cualquiera, 62 por ejemplo, entonces vengo aquí, cojo el transportador, cojo los 62 grados, entonces vengo aquí 62, viene por aquí, lo voy a marcar en rojo. Eso quiere decir que la línea viene por aquí, entonces desde este punto trazo una vertical y desde este punto lo uno con este. O sea, siempre voy a hacer un triángulo rectángulo aquí. Entonces, ¿cuál será? Este es el ángulo de 62 grados.
¿Cuál será el seno y el coseno de ese ángulo? Bueno, pues siempre este cateto vertical va a ser el seno, el que está más alejado del ángulo, y el que está tocando el ángulo va a ser el coseno del ángulo, ¿vale? O sea que el seno del ángulo, esto es 0,9, pues caerá por aquí. Esto, por ejemplo, es 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, ¿no? 0,85, eso quiere decir que caerá más o menos por aquí a 0,87 la altura, ¿vale? Bueno, pues esto será el seno del ángulo que acabamos de coger. Mientras que el coseno, pues será la distancia de aquí a aquí, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, pues más o menos 0, si esto es 0,4, cerca de 0,45, parece que excede un poco más, 0,46, ¿vale? Bueno, pues será la forma de hacerlo. De esa manera, gráficamente, pues puedo obtener rápidamente cada uno de estos senos y cosenos de los ángulos, ¿vale? Sin necesidad de estar cogiendo la calculadora, ¿vale? Bueno, pues sería cuestión de coger unos ángulos, empezar a sustituir y ver ahí en la gráfica para ir obteniendo todos los valores de esos senos y cosenos de esos ángulos, ¿vale? Bueno.